Hola, qué bien teneros por aquí para esta nueva exploración. Hoy vamos a emprender un viaje fascinante, directo al corazón mismo de la educación superior contemporánea, porque sinceramente necesitamos entender un cambio de paradigma que es ya absolutamente urgente. Vamos a dejar atrás de una vez por todas las especialidades aisladas, esas burbujas herméticas de conocimiento que ni se miran ni se hablan entre sí, para abrazar de lleno lo que llamamos el pensamiento complejo. Así que poneos cómodos, porque lo que vamos a desgranar hoy va a transformar por completo la forma en que entendemos el aprendizaje y nuestro propio papel en el mundo. ¡Empezamos! Para que no nos perdamos, este va a ser nuestro mapa de ruta. Empezaremos con la crisis del saber, pasaremos a la transdisciplinariedad y el nuevo conocimiento y luego abordaremos el sujeto y la ética. Después nos meteremos de lleno en los principios del pensamiento complejo, veremos propuestas de solución sistémica y acabaremos con el nuevo paradigma educativo. Un recorrido bastante completito, ¿verdad? Empezamos con el primer bloque, la crisis del saber. Para adentrarnos en este modelo transdisciplinario, tenemos que partir de una premisa brutal que nos plantea el físico Basarab Nicolescu. Fijaos en esa cita. El conocimiento genuino nos exige, casi nos obliga, a abandonar las certezas aisladas. Y esto es absolutamente crucial. Si nos aferramos con uñas y dientes solo a lo que sabemos dentro de nuestra pequeña y súper cómoda disciplina, nos estamos cerrando en banda a la inmensidad de lo desconocido. Y es precisamente ahí, en la incertidumbre, donde ocurre el verdadero aprendizaje de la vida. Es que, pensadlo bien, la fragmentación disciplinaria genera una hiperespecialización peligrosísima. Es como ver dos mundos totalmente opuestos. Por un lado, esos bloques grises inconexos, hiperespecialización pura y dura. Por el otro, una red viva y vibrante. Imaginemos a un ingeniero brillante, capaz de construir una presa técnica y estructuralmente perfecta, pero que por su formación ultra aislada, ignora por completo el impacto social y ecológico que va a causar en la zona. Una educación puramente técnica que se desvincula de la ética y del ser interior se queda en una acumulación de datos estéril, totalmente incapaz de lidiar con los enormes problemas de nuestro siglo. Pasamos al segundo punto del recorrido: transdisciplinariedad y nuevo conocimiento. Fijaos qué contraste más interesante tenemos en cómo abordamos la realidad. La racionalidad clásica es literalmente como mirar por un microscopio. Aíslas un fragmento muy concreto y lo estudias. Es lo que el gran pensador Edgar Morin llama inteligencia ciega. Sí, profundizas muchísimo en el detalle, pero pierdes de vista el ecosistema entero. Por contra, la epistemología compleja nos propone una red interdependiente, un conocimiento abierto donde el todo está en las partes y viceversa. Es como intentar entender la inmensidad de un bosque analizando solo una hoja suelta bajo el cristal. Imposible. La inteligencia contextual nos exige levantar la vista y ver cómo interactúan las raíces, los animales y el clima en un tejido común. Y ojo a esto porque la dinámica de la transdisciplinariedad rompe por completo las barreras lógicas de toda la vida. La academia tradicional nos suele decir, o es blanco o es negro, no pueden ser los dos a la vez. Pues bien, aquí entra en juego la famosa lógica del tercero incluido. Traducido del lenguaje académico, significa que dos elementos que parecen totalmente contradictorios en un nivel básico, de repente pueden interactuar de forma súper coherente en un nivel superior de la realidad. Imaginemos un conflicto típico: desarrollo económico frente a conservación ambiental. La transdisciplinariedad busca precisamente ese nivel superior, donde ambas dimensiones no solo coexisten, sino que se integran de forma verdaderamente sostenible. Vamos con el tercer bloque, fundamental para entender todo esto: el sujeto y la ética. El punto clave de este análisis ontológico es darnos cuenta de que, no somos simples entidades fragmentadas que van a clase solo a llenar su disco duro cognitivo. Somos sistemas dinámicos en constante autoeco-organización. Esto significa que nuestras dimensiones espiritual, ética, social y cognitiva están interactuando sin parar, de forma recursiva. No hay manera humana de separar la mente analítica que memoriza del corazón que siente o del espíritu que busca trascender. Somos un todo integral. Frente a ese paradigma lineal, súper rígido y puramente acumulativo de la educación más tradicional, tenemos que entender que el aprendizaje humano es orgánico y va en espiral. Durante siglos nos han metido en la cabeza que la emoción era una especie de obstáculo molesto para la razón que debíamos suprimir. Nada más lejos de la realidad. Como bien señala el biólogo Humberto Maturana, la emoción es la mismísima base biológica del aprendizaje. Crecemos y aprendemos a base de rupturas, retrocesos y reorganizaciones constantes. Pensad en cuando habéis aprendido de un gran fracaso vital. No es una línea recta, es un torbellino donde la acción y la emoción se funden para siempre con la razón. Y claro, aquí entramos en las consecuencias reales y palpables, y en la alarmante fractura de las ecologías del cuidado. El filósofo Hans Jonas nos lanza una advertencia demoledora: el conocimiento no tiene ninguna validez moral si no sostiene las condiciones de la vida humana.
Esta es, de hecho, la gran crisis ética de nuestros días. Podemos sacar de las universidades a profesionales técnicamente impecables, pero si están desconectados de su territorio, como vemos en esa red de nodos fracturada, y dan la espalda a la dura realidad de su entorno, están éticamente incapacitados para mantener viva la comunidad. La educación de verdad tiene que estar enraizada en las prácticas relacionales de los territorios. Toda esta ética de la alteridad nos pide algo muy profundo, una responsabilidad incondicional hacia el otro, hacia aquel que es diferente a nosotros. El cuidado no es una asignatura optativa de relleno, ni un parche técnico para el currículo. Es el núcleo que articula cómo sentimos y cómo actuamos. Como recuerda el teólogo Leonardo Boff, el conocimiento ético real nace de un compromiso afectivo de base. Ese equilibrio dinámico, ese saber cuidar del otro, es lo que ha mantenido vivas a nuestras comunidades durante milenios y lo que necesitamos recuperar a la de ya. Entramos en el cuarto apartado, principios del pensamiento complejo. Toda esta racionalidad compleja no se sostiene en el aire, se apoya en 3 pilares clarísimos: el epistémico, el ontológico y el axiológico. Esta síntesis es brutal porque nos demuestra que conocer algo no es un acto mecánico de tragar información, es una decisión profundamente ética. Estamos entrelazados con el mundo irremediablemente. Como dice Manuel Levinas, la simple presencia del otro ya desbarata cualquier intento de creernos totalmente neutrales y objetivos. Todo conocimiento real debe sostener la vida y tener el arrojo de juntar la razón lógica con la emoción humana. Vale, pero ¿cómo funciona esto en la práctica? Pues el pensamiento complejo utiliza estos 5 principios operadores que encajan como las piezas de un puzzle, necesitándose mutuamente. Por ejemplo, el principio de recursividad. Es la pescadilla que se muerde la cola. La sociedad crea al individuo, pero el individuo al mismo tiempo moldea a la sociedad. O el principio hologramático, que nos dice que la parte está en el todo, pero el todo también está en la parte, igual que nuestro ADN completo está en cada una de nuestras células. Es una forma de pensar verdaderamente revolucionaria porque abraza la contradicción sin miedo y ve la incertidumbre no como un fallo del sistema, sino como el verdadero motor del cambio. Quinto punto, y aquí nos arremangamos de verdad. Propuestas de solución sistémica. Bueno, vamos a lo práctico. Hay que romper esquemas dentro de la universidad y el primer paso contundente es exigir, por estructura, que al menos un 10% del tiempo del currículo sea exclusiva y puramente transdisciplinar. Y la meta soñada es crear centros de sentido, espacios libres de las típicas restricciones y corsés institucionales donde colaboren de forma totalmente orgánica un científico, un artista y los poseedores de los invaluables saberes locales de la comunidad. El objetivo es cristalino: tirar los muros de la universidad y abrir sus puertas de par en par a la sociedad civil. Y siguiendo con esta limpieza estructural, toca redefinir qué hace exactamente un profesor. Se acabó el docente que solo se planta en la tarima a soltar datos pasivamente. Para eso ya tenemos los buscadores de Internet y, francamente, lo hacen mucho más rápido. El profesor debe ser un mediador de complejidad. Además, necesitamos cambiar esas frías evaluaciones basadas en calificaciones numéricas, que al final son súper estériles, por una evaluación formativa que premie de verdad la intuición, las actitudes éticas y la sensibilidad real del estudiante frente a los problemas de su entorno. Pero a ver, seamos intelectualmente honestos. Tenemos que admitir el desafío faraónico que tenemos delante. Todo esto suena fenomenal en la teoría, pero el jefe final de este escenario, el obstáculo supremo, es la tremenda rigidez de la gobernanza universitaria y sus arcaicas estructuras herméticas. No hay transformación educativa posible si antes no desmantelamos ese aislamiento burocrático de la propia institución, abriéndola con valentía a la inteligencia colectiva y a la fluidez del mundo real. Y llegamos a nuestro sexto y último bloque, el nuevo paradigma educativo. Creo que el meollo de todo esto se ilustra a la perfección con la parábola de la ventana abierta. Fijaos, si miras el mundo por la rendija de una ventana casi cerrada, ves un trocito súper claro, pero dolorosamente sesgado e incompleto. Esa es la gran ilusión del conocimiento fragmentado. Pero si abres la ventana de par en par, entra de golpe una ráfaga de viento que parece el caos absoluto. Lo revuelve todo a su paso, pero a cambio te revela un jardín entero, salvaje, interconectado y vibrante. La universidad tiene que dejar de ser una fábrica gris que ensambla especialistas fragmentados y transformarse en tierra fértil para conciencias complejas, listas para enfrentarse a la incertidumbre, armadas con una ética inquebrantable. Y ya para despedirnos, vamos a quedarnos con esta profunda reflexión de Edgar Morin. El logro más grande de enseñar es alcanzar la comprensión humana integrando la interioridad con el contexto plural. Y la pregunta provocadora que quiero dejaros votando hoy es: ¿cómo de diferente habría sido nuestra propia trayectoria vital y el destino de nuestra sociedad si las aulas hubieran sido desde el minuto uno, no fábricas de acumular certezas estériles, sino ecosistemas vivos diseñados para unir nuestro complejo mundo interior con el vasto e impredecible mundo que nos rodea?
Ahí lo dejo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis. Hasta la próxima.